soy el fotógrafo Rodrigo Pellissier. En este video les voy a mostrar el Flycam 3000. Es un equipo muy práctico para poder grabar videos desplazando la cámara sin que trepide. Procedo a abrir el estuche en el que viene. Es un estuche muy práctico, muy cómodo para transportarlo. Retiro la cubierta que trae encima para protegerlo. Viene esta cubierta. Y primero que nada saco esta bolsa en que vienen varios accesorios. Trae principalmente una llave de ale que nos va a permitir ajustar algunos de los tornillos. Tiene también una especie de atornillador, aunque yo sugiero utilizar uno convencional, ¿ya? Es mejor que este. Y trae repuestos. Trae un repuesto, por ejemplo, como este, que es el que va aquí en el borde del mango de la barra principal, ¿ok? Y trae también soportes para cámaras cuando las ponemos directamente en la bandeja, porque lo más práctico es poner la cámara sobre un sistema que trae una galleta para poder montarla y desmontarla fácilmente. Trae algunos accesorios que aquí se los muestro. Tiene repuestos por si se pierden algunos de ellos, algunos tornillos, y también traen unos tornillos adicionales que nos van a permitir ajustar diferentes diámetros de rosca de las cámaras en el Flycam. Y a continuación les presento la barra del Flycam. Es esta que está aquí. La magia de la estabilización se produce aquí, en esta articulación. Nos permite eliminar los movimientos o las vibraciones en los tres ejes. La bandeja donde se monta la cámara se coloca aquí arriba. Y aquí abajo, en esta barra extensible, colocamos los contrapesos para que el Flycam no trepide cuando nos desplazamos con la cámara. Colocamos los contrapesos. Los contrapesos son muy importantes para poder estabilizar el Flycam. Estos contrapesos vienen en esta bandeja. En cada uno de estos compartimentos, como pueden ver son 4, en cada uno de estos compartimentos vienen 4 discos. Aquí los voy a sacar. Trae estas esponjitas. Ahí los saqué. Y aquí voy a sacar estos discos. Abajo tiene otra esponja. Y aquí pueden ver. Los iremos colocando según la cantidad de contrapeso que necesitemos. Si a la cámara, mejor dicho, le ponemos micrófono, le ponemos foco, todo ese peso adicional nos va a obligar a colocar más peso en esta base. Y eso va a implicar que tengamos que soportar también más peso en el brazo. Este equipo es muy práctico, hay que aprender a usarlo, requiere práctica. Procedo a taparlo y voy a sacar este compartimento para que vean que en el de abajo vienen también otros contrapesos. Vienen 4 en cada compartimento. Este de acá también se puede desmontar, el de arriba. Bueno, el de abajo también se puede sacar, ¿ya? Y les quiero comentar que, por ejemplo, con una cámara DSLR, con un lente de 28 milímetros fijo, que no sea zoom, yo he tenido que usar solamente un contrapeso en cada uno de los lados. Un solo disco en cada lado. En total, 2 discos. Si pongo un zoom, uno que tengo por ejemplo de 20-35 milímetros, ya me obliga a poner 2 contrapesos en cada lado, 2 discos.
Cuando esta base está fijada a la barra, aquí se atornilla, ¿ok? Se saca esta tapita de goma. Ahí la estoy sacando. Y, como les digo, esto se atornilla aquí. Ahí. Se atornilla. No lo voy a hacer ahora porque en otro video voy a montar todo este sistema, todo el Flycam, y les voy a explicar también cómo se debe calibrar, ¿ok? Pero les explicaba esto porque una vez que esta base está montada en la barra, hay que evitar que esto gire cuando hagamos algunas pruebas. Y eso se va a compensar corriendo estos discos hacia afuera o hacia adentro. Ambos tienen esa posibilidad, ¿ok? Es un ajuste también para poder calibrar el equilibrio de la cámara. Esta es la bandeja. Con estos tornillos, usando la llave de Allen, se ajusta aquí, a la parte superior de la barra del Flycam. La cámara podemos ajustarla directamente aquí arriba, fijarla directamente aquí. O, lo cual es más conveniente, la fijamos en esta galleta. Pero antes que nada, esta galleta, el sistema de la galleta, a ver, la voy a desmontar. Como es lo habitual, esta galleta se monta en la cámara. Podemos usar un atornillador como el que trae este equipo, o, como les decía antes, mejor aún uno convencional para fijarlo a la cámara, este tornillo. Y esta segunda base la atornillamos a esta, a la principal. Trae varios hoyitos porque eso nos va a permitir ajustarlo o colocarlo, mejor dicho, según la posición óptima para que quede estable, para que la cámara no se cargue ni hacia adelante, ni hacia atrás, ni hacia los lados, ¿ok? Cuando esté puesto esto en el Steadicam. Para montar esta base a esta otra, hay que soltar estos tornillos. Los voy a soltar. Los voy a sacar, mejor dicho. Porque estos tornillos tienen esta función: poder desmontar esta bandeja, pero principalmente nos va a permitir calibrar el peso de la cámara. Como pueden ver, son tornillos bastante largos, pero tienen una justificación que lo vamos a ver a continuación. Primero les voy a mostrar cómo se desmonta esta bandeja. Esta bandeja se saca aquí, entonces podremos atornillar esta otra aquí arriba. ¿Se fijan? Y luego se arma como lo hice recién, pero les quiero explicar lo siguiente: estos tornillos nos permiten también desplazar hacia adelante o hacia atrás esta bandeja para poder equilibrar la cámara. Si la cámara, por ejemplo, una vez que está puesta la bandeja ahí en forma vertical, ¿cierto? En esta posición, si la cámara se inclina hacia adelante, esta bandeja la podemos correr hacia atrás. Si la cámara se viene hacia atrás, podemos correr la bandeja hacia adelante para equilibrar el peso de la cámara. Si la cámara se corre o se inclina hacia la derecha, por ejemplo, tenemos estos otros ajustes, estos tornillos, que también tenemos que soltarlos.
Como les decía, si la cámara se inclina hacia la derecha, tendremos que correr esta base hacia la izquierda para equilibrarlo. Y si la cámara se inclina hacia la izquierda, corremos la bandeja hacia la derecha. Una vez que esto está bien calibrado, ajustamos los tornillos. En otro video yo les voy a explicar cómo se monta el Flycam 3000, cómo se equilibra también y cómo se debe usar. Por ahora me voy a limitar solamente a mostrarles los accesorios que trae. Eso ha sido todo. Espero que se hayan dado cuenta de lo práctico que es este equipo, la maravilla que produce este efecto para evitar que la cámara trepide. Es muy importante, pero hay que tener práctica, hay que practicar mucho para lograr que el Flycam estabilice realmente la cámara. Espero que les haya parecido interesante este video en el que les mostré el Flycam 3000. Es un equipo muy práctico para que nuestras tomas de video no queden movidas cuando nos desplazamos con la cámara. Requiere práctica poder equilibrar la cámara en este tipo de estabilizadores. Se puede, cada vez uno lo va haciendo en menos tiempo, y también requiere práctica el usar el estabilizador, porque al comienzo no quedan las tomas en forma óptima, pero ensayando se van logrando mejores resultados, hasta que finalmente los resultados son óptimos. En otro video les voy a explicar cómo se debe montar el Flycam y también cómo se debe equilibrar y usar. Por ahora solo me voy a limitar a mostrarles las partes del Flycam. Espero que este video les haya interesado y nos vemos en otro capítulo. Hasta luego, amigos míos.